otro día es para agradecérselo a ella, ¿no? Me lo he puesto hoy. Sí que es verdad que había igual la sensación de como el Atlético de Madrid hacía mucho tiempo que no ganaba el Madrid, que sería una final y que no sería tan disputada, pero una vez más demuestra que la Copa del Rey siempre son bonitas de ver. El hecho que haya prórroga, felicitar al Atlético de Madrid por la gran temporada, ya tenemos rival para la Supercopa. El Barça que ha entrenado esta mañana. Juegan mañana a las 9 de la noche en casa, en el Camp Nou, frente al Valladolid, con la novedad de Víctor Valdés, que ya tiene la acta médica y si juega mañana cumpliría su partido 500, vistiendo la camiseta del FC Barcelona, 500 a lo mejor penúltimo, y Mascherano, que también tiene el alta médica. Bueno, ha sido noticia en Barcelona esta semana el tema de la rúa de los jugadores del Barça, sí, que parece que iban un poco pasados de alcohol, que la celebración no gustó a todo el mundo. Parece. Le han preguntado por este asunto a Tito Vilanova en rueda de prensa, y ha dicho esto. No, jo entenc que hi ha molta gent que opina, i al final tindre's tots contents és impossible. De totes maneres, pel fet que segurament preguntes per al Gerard i per al Puyol, vull dir, si hi ha dues persones dintre del vestidor que es porten bé i que s'estimen i que estan tot el dia de broma i d'això, són ells dos. No, crec que tampoc no ficar-nos-ho com un objectiu. Sabem que tenim la possibilitat de fer-ne 100, però també sabem que tenim l'obligació de com som a Barcelona, tenim l'obligació de jugar tots els partits per guanyar-los i és el que hem de fer en aquests partits. Sé que no passarà, perquè lògicament els convocaran. Si jo estigués el seleccionador, convocaria els millors jugadors, perquè lògicament voldria guanyar aquesta competició. Y por todo esto a veces se ha dicho de que este ciclo del Barcelona iba decreciendo, pues bueno, igual no con tantos títulos como en algunos de estos años que han pasado, pero por ganar una liga creo que para un club como Barcelona siempre es una buena temporada, mejorable lógicamente. Siempre en el Barcelona tenemos que tener la intención de ganarlo todo, de mejorar. De Neymar lo conozco no de ahora, sino de hace 2 o 3 años que lo veníamos siguiendo tiempo atrás. Incluso yo estuve viendo partidos suyos para ver sus condiciones y creo que es indudable que es un buen jugador, que todos los equipos grandes del mundo en este momento les gustaría incorporarlo, prácticamente todos lo querrían tener. La jornada de Liga arranca hoy a las 6 de la tarde.